Una pequeña, un crimen impune en uno de los casos más dolorosos y mediáticos de Tres Arroyos en Argentina. Mi nombre es Alma y este es el caso de Nahir Mostafa en Maldad al Acecho. Bienvenidos. Hoy voy a platicarles un caso que sin duda alguna conmocionó a gran parte, si no es que a todo el territorio argentino, durante las primeras horas del año de 1990, no solamente por el crimen como tal, que de hecho fue cruel, sino también por la investigación policíaca que se llevó alrededor de este. Como les mencioné en la introducción, les voy a hablar sobre el caso de Nahir Mostafa, una pequeñita de tan solo 9 años de edad para el momento de los hechos. No hay muchos datos públicos sobre la vida de esta nena, más allá de que nació en el año de 1980, fue hija de Liliana Fuentes y de un hombre con el cual esta mujer mantuvo una relación, después se separaron y él veía de manera muy ocasional a Nahir, por lo que realmente no hay datos sobre el padre de la nena. Para el día de los hechos, Liliana mantenía una relación amorosa con un sujeto de nombre Jacobo Pastuchik, el cual tiene cierta importancia o relevancia en el caso más adelante. A partir de aquí es que comienzo a narrarles los detalles y los hechos de este caso. El día 31 de diciembre de 1989, Nahir le pidió permiso a su madre para que ésta la dejara ir a la alberca o a la pileta, como le llaman en Argentina, la cual se encontraba en el Club Huracán, dentro igual del pueblo de Tres Arroyos. Liliana le dijo que sí a su hija y la pequeña, antes de salir de casa, alrededor de mediodía, 1 de la tarde, comió una porción de pastel de carne, y este dato lo menciono porque también es un poco importante para el momento de la investigación. Liliana, antes de que Nahir saliera de casa, le pidió que no se tardara mucho porque aún habían algunas cosas que preparar para la fiesta de fin de año de esa misma noche. Nahir salió de casa a eso de las 3 de la tarde, llevaba puesta una mallita o traje para nadar de color rosa y también llevó consigo una mochilita del mismo color que justamente había recibido en Navidad unos días atrás. Salió con rumbo al club, el cual se encontraba a unas 10 cuadras de su hogar, motivo por el cual iba sola. Además, Nahir, en palabras de su madre, ella conocía el camino a la perfección, pues solamente eran 10 cuadras y por este motivo ella no le vio nada de malo en que Nahir fuera sola a la alberca. Lo único cierto es que aquella fue la última vez que vio a su hija con vida. Alrededor de las 6-7 de la noche, y viendo que Nahir aún no regresaba a casa, a pesar de haberle pedido que precisamente no se demorara, Liliana se dirigió al club y en cuanto llegó al lugar, notó de inmediato que para esa hora, ya se encontraba cerrado. Sin pensarlo, tocó a las puertas y afortunadamente, a pesar de que era una fecha importante, una fecha de festejo, aún había una persona encargada de la seguridad del recinto trabajando. Y esta persona le dio permiso a Liliana de ir a buscar en la alberca, en los baños, en los vestidores, en cualquier lugar en el que ella pudiera cerciorarse de que su hija no estaba ahí. Todo esto lo único que provocó fue que tanto los nervios como el miedo en Liliana aumentaran y por ello decidió dirigirse a eso de las 8 de la noche hacia la comisaría primera de Tres Arroyos para denunciar formalmente la desaparición de Nahir.
Lamentablemente, la respuesta que obtuvo por parte de los policías y de las personas que supuestamente estaban encargadas de salvaguardar la seguridad de los pobladores de Tres Arroyos no fue la correcta. En cuanto Liliana llegó al lugar, les dio todos los datos sobre Nahir, su edad, su nombre y todos los detalles físicos que pudiera, y además les dijo que tenía por lo menos unas 4 horas sin saber absolutamente nada de su hija. Los policías le respondieron que tranquila, que a lo mejor se había ido a la casa de una amiguita o que se había quedado platicando por algún lado, pero que ella debía estar tranquila, que regresara a casa y que ellos se encargaban de la búsqueda de Nahir, y que además cualquier cosa o cualquier detalle que tuvieran se lo harían saber. Cerca de las 10 de la noche y totalmente envuelta en desesperación, Liliana tomó la decisión de ir hacia la LU24 Radio Tres Arroyos para pedir que por favor la dejaran difundir la noticia sobre la desaparición de su hija de manera pública. Fue en ese lugar en el que el periodista Evaristo Alonso, y quien también era director de la radiodifusora en ese entonces, le permitió hablar sobre estos hechos a través de la radio, y de hecho se considera que él fue la primera persona en brindarle ayuda realmente importante o buena a Liliana, incluso antes que la propia policía. Pues fue gracias a este anuncio público que una buena parte de los pobladores de Tres Arroyos se enteraron sobre lo que estaba ocurriendo con Nahir y estuvieron muy al pendientes sobre los siguientes detalles que se dieron sobre este caso. Después de difundir la noticia, Liliana se fue de nuevo hacia la comisaría con la esperanza de encontrar que algunas patrullas o elementos de seguridad estuvieran buscando a Nahir en las calles, preguntando a diferentes vecinos sobre su paradero, pero lejos de eso, lo único que encontró fue que realmente no había movimiento alguno con respecto a esta desaparición. Y no solo eso, sino que además cuando ella se acercó de nuevo para pedir esta ayuda, pedirles que buscaran a la niña, la respuesta que obtuvo fue que el comisario Carlos Fusco no se encontraba en ese momento en la comisaría y que el subcomisario Norberto Sosa estaba muy ocupado como para poder atenderla. Esto último hasta la fecha sigue causando furia, un repudio hacia aquellas autoridades por parte de las personas, de los civiles, pues se considera que absolutamente nadie de las personas que estaban en esa comisaría salió a buscar a Nahir por estar preparando la cena de fin de año de esa noche y estar brindando por este motivo. Es decir, le dieron más importancia a un festejo que a la vida de una pequeñita. Llena de dolor y de enojo, Liliana regresó a la emisora y en un nuevo anuncio pidió a la población que la ayudaran a buscar por sí mismos a su pequeña, denunciando también en ese momento la falta de apoyo por parte de los uniformados. Fue gracias a esta petición que a muchas de las personas de Tres Arroyos no les importó hacer a un lado sus cenas familiares, su festejo de fin de año, a pesar de que el año nuevo estaba a minutos de llegar, y salieron a la calle hombres, mujeres, niños, jóvenes para buscar a Nahir. Cerca de la 1:15 ya del 1 de enero de 1990, un vecino logró ver entre pastizales, a un lado de la escuela número 16 y a unos metros de las vías del ferrocarril Roca, el cuerpo sin vida de Nahir Mustafa. En primera instancia, lo que se lograba ver era que la nena tenía atada a su cuello una de las correas de su mochilita que llevaba ese día y aún tenía puesto su traje rosa. De inmediato, esa misma población, que sin pensarlo salió a las calles y se movilizó para buscar a Nahir, tomó la decisión de ir hacia la comisaría, en donde tan solo unas horas atrás no quisieron hacer caso de las súplicas de Liliana, y ahí iniciaron una protesta llena de furia, de indignación e incluso de dolor.
Los ciudadanos rompieron ventanas, rayaron paredes, quemaron cerca de 16 autos, 16 patrullas, y las autoridades respondieron a estas protestas también con agresiones e incluso disparos hacia los pobladores. Todo este acontecimiento dejó un total de 25 heridos, entre hombres, mujeres y jóvenes que se encontraban ahí en ese momento. Para el 2 de enero, Antonio Cafiero, por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, acudió a Tres Arroyos para 1. Calmar las protestas y 2. Para hablar con Liliana Fuentes y tratar de tranquilizarla pidiéndole perdón en nombre de la humanidad. Acto que, dicho sea de paso, muchos lo rechazaron, pues no se disculpó por la mala praxis e incompetencia del sistema policíaco, sino lo hizo de manera general, y mucha gente pensó que era para minimizar o tratar de que esto último pasara desapercibido, y también le prometió a Liliana que no solo los que no actuaron como debían hacerlo serían castigados, sino que iban a encontrar al o a los responsables de la muerte de Nahir y resolverían satisfactoriamente este caso. Mi única nenita que Dios me dio y así me la sacaron. Bueno, le quiero pedir perdón en nombre de la humanidad, porque lo que han hecho con su hija va más allá. Antes de continuar, creo que es importante mencionarles que aquellos policías no fueron despedidos, no fueron removidos de sus cargos, sino únicamente fueron removidos de Tres Arroyos y puestos en diferentes comisarías de Argentina. Se intentó comenzar con una investigación supuestamente ardua para esclarecer todo este caso, pero es casi inevitable mencionar que realmente existieron muchísimas irregularidades a lo largo de esta. Por un lado, durante los siguientes 12 días después del hallazgo del cuerpo de Nahir, se detuvieron a 12 hombres, un hombre por día. Y esto fue debido a que ante los ojos de la policía, estos sujetos tenían características que los hacían pasar como personas poco confiables. De esto debo mencionarles que 6 eran hombres con deficiencias mentales, por lo que ante la ley simplemente eran personas que no podían ser consideradas en un crimen como este. Los otros 6 poco a poco fueron siendo liberados al no existir o más bien no encontrar absolutamente nada en contra de ellos, ni pruebas, huellas, marcas, testigos, nada que los involucrara con este caso. Por otro lado, a los restos de Nahir se le practicaron 3 autopsias. La primera reveló que la nena había fallecido por asfixia provocada con la correa de su mochilita y que además había sufrido abuso, pero este había sido digitalmente. Además tenía rasguños en la parte interna de las piernas, lo que demostraba que sin duda ella trató de defenderse y de luchar contra su o sus agresores. La segunda autopsia reveló que aún existían restos de carne en su estómago, es decir, esto demostraba que ni siquiera había alcanzado a digerir sus alimentos, por lo que pudieron obtener un aproximado o una estimación en cuanto a la hora de su fallecimiento, siendo este entre las 4 y las 4:30 de la tarde. La tercera autopsia revelaba que había restos de una sustancia alucinógena en su cuerpo, pero más adelante saldría a la luz pública que realmente esta sustancia estaba como esparcida sobre el cuerpo de la pequeña y no en su sistema. Y esto se creyó en su momento que había sido incluso provocado para que este caso se le adjudicara a la organización del narco. En agosto de ese mismo año, 1990, unos niños acudieron a la comisaría para declarar que supuestamente habían visto aquella tarde a Nahir con un sujeto. Se les pidió a los niños que hicieran un retrato hablado y que si podían lo identificaran. Fue así como se detuvo a un hombre que trabajaba como barrendero y cuyo nombre era Jorge Carmelo Piacuadío, de 43 años de edad, y estos últimos datos según fuentes del diario El Clarín.
Esta persona incluso llegó a declarar que Nair efectivamente había fallecido entre sus brazos y que además el reloj que la nena llevaba ese día y que supuestamente no se había podido encontrar hasta ese momento, él se lo había quitado para después regalárselo a su novia. Sin embargo, después dentro de las investigaciones e incluso las pruebas mentales que se le hicieron a este hombre, se reveló que Piacuadío tenía la edad mental de un pequeño de entre 5 a 7 años de edad. Y descubrieron también que lo que había declarado sobre el reloj de Nair era completamente falso, pues su novia declaró que ella misma se lo había comprado y que no sabía de dónde él había sacado esa idea de que se lo robó a la pequeña. Un tiempo después se supo que incluso las autoridades realizaron esos interrogatorios a Piacuadío, pero ejerciendo violencia, es decir, como intentando hacerlo confesar un crimen que él simplemente no había cometido para así poder detenerlo, culparlo sobre este crimen y de esta manera calmar los ánimos de la población. De hecho, la propia Liliana Fuentes y su abogado declararon que ellos no veían a Piacuadío como el culpable del fallecimiento de Nair y pedían que se pusiera en libertad. Pero realmente pasó todo lo contrario, pues incluso este hombre estuvo bajo un proceso judicial. Luego de un tiempo, esos mismos niños que habían declarado que habían visto a Nair con este sujeto el 31 de diciembre, se retractaron y confesaron que realmente todo había sido una mentira por parte de ellos. Para septiembre, un mes después de todo esto, apareció otro nombre. Se trataba de Jorge Alberto Meglia, de 36 años de edad, un mecánico dental y quien en ese mismo mes había abusado de 2 pequeñas, de 6 y 7 años de edad. Estas nenas pudieron identificar al sujeto que las había raptado tan solo unos días antes en un barrio de la ciudad de Adrogué, dentro igual de Buenos Aires. A estas niñas se las había llevado a su casa de Villa Barceló en una bicicleta después de prometerles un chocolate y ahí cometió abuso en contra de ellas, pero usando únicamente sus dedos. Y esta similitud en la manera de violentar a sus víctimas fue lo que puso a este hombre dentro de este caso. Después de su arresto se supieron 2 cosas. La primera es que ya había sido arrestado anteriormente, cumpliendo una sentencia de 8 años de 1980 a 1988 por el abuso que cometió contra un nene de 8 años de edad y el cual era hijo de una pareja suya. También se encontró que tenía otra orden de captura en Lanús por un crimen similar contra una nena de 9 años. Cabe resaltar que todos estos procesos a seguir, todas estas acusaciones, eran por el delito de abuso ocasionado únicamente con sus dedos. La segunda cosa que se supo fue que Meglia estuvo en 3 arroyos entre el 26 de diciembre y el 5 de enero. Incluso fue reconocido por el director del hospital de esa misma zona y él había mencionado que lo había visto medio sospechoso merodeando el lugar durante la autopsia de Nair. Lamentablemente para la causa, en septiembre de 1991, al parecer se tomó la decisión de dejar en libertad a Meglia después de que se considerara no existía ningún elemento que vinculara a este sujeto con el crimen. Es decir, al parecer ya las pruebas no eran suficientes en su contra. Y aquí quiero retomar algunos puntos que considero son importantes dentro de este caso, y es que en ese mismo año del 91, Liliana Fuentes acusó de manera formal a Jacobo Pastuchik, quien para el día de los hechos era su pareja sentimental, de consumo e incluso distribución de sustancias alucinógenas. A raíz de esto comenzó un señalamiento social en contra de Pastuchik, pues se le veía como un probable sospechoso del crimen contra Nair, porque al parecer no había una buena relación entre ellos, él no quería a la niña y a todo esto se le añadió el hecho de la sustancia alucinógena encontrada en los restos de la pequeña. Y además un punto que para mucha gente es muy alertante es que Pastuchik conocía a Jorge Alberto Meglia.
También me parece importante mencionarles que Liliana dijo en algunas ocasiones, incluso de manera pública en televisión, que ella creía saber o sabía, porque lo decía de manera muy segura, quiénes eran los culpables de la muerte de su pequeña, y precisamente uno de los nombres que dio fue el de Jorge Meglia. Otro de los puntos importantes que quiero mencionar es que realmente hubo un pésimo manejo de investigación, de información por parte del juez Luis Balaguer, quien por cierto fue uno de los 7 jueces a cargo de este caso y de los cuales absolutamente ninguno pudo resolver este crimen. Balaguer fue destituido del caso y del cargo por sus declaraciones y posturas de este y muchos otros más. Y enfocándonos específicamente en el de Nahir, la población cree que más allá de ayudar, entorpeció toda posibilidad de resolverlo, asegurando que se trataba de un acto del crimen organizado. Y hasta la destitución de este hombre fue que Piacuadío pudo salir en libertad 18 meses después de su arresto injustificado. De este punto no comentaré nada más, pues el resto raya ya líneas políticas, pero no quería dejar de lado o por fuera de esta investigación el hecho del número de autoridades que estuvieron a cargo de este caso y el poco compromiso por parte de estas con esta causa. También quiero resaltar que un tiempo después, la mallita o el trajecito de Nahir simplemente desapareció, cosa que es incluso hasta molesto, porque en esa prenda habían restos de ADN como flujo, sangre, y de esto incluso se supo que el sujeto o el agresor de Nahir era de sangre A positivo. Además, en el cuerpo de Nahir durante las autopsias se pudo encontrar un vello que no pertenecía a la niña y que este tenía información valiosísima, pero no fue ni guardado ni analizado como se debía. Este último dato es importante que se los mencione y aclare, porque en aquella época el recurso de la investigación del ADN para resolver este tipo de casos de crímenes no era tan usado. Incluso lo investigué y encontré que se empezó a dar a partir de 1984, pero en otros países. Para cuando toda esa tecnología llegó a Latinoamérica, por ahí del año 2000, y específicamente en este caso de Argentina, estas evidencias, este vello, fue encontrado de manera, pues, digamos, poco ética, porque estaba en una bolsa dentro de un cajón, en un mueble que simplemente ya no estaba siendo utilizado o resguardado, a pesar de ser evidencia de un crimen sin resolver para ese entonces. Para cuando quisieron analizar aquel vello y aquella información genética, ya estaba muy deteriorado y no se pudo obtener absolutamente nada de información valiosa de esta evidencia. Otro hecho que envuelve como el misterio dentro de este caso es que Evaristo Alonso, aquel periodista que fue el primero en brindar la ayuda a Liliana Fuentes, falleció en un nombrado por la misma sociedad argentina como extraño accidente automovilístico, después de recibir amenazas con respecto al caso e involucrarse con este. El accidente, curiosamente, ocurrió justo cuando Evaristo iba a encontrarse con el abogado de Liliana Fuentes. Esto lo menciono igual para no dejar pasar este dato, pero también porque muchas personas creen que esto es como la confirmación o la comprobación del tinte oscuro que rodea el caso de Nahir. En enero de 1998, un hombre llamado Fernando Ignacio Bayúgar se acercó a la comisaría de Tres Arroyos alegando ser el responsable del crimen de Nahir cuando este tenía tan solo 17 años de edad. Intentó recrear con palabras lo ocurrido aquel 31 de diciembre y dijo que esto lo declaraba porque esto lo atormentaba y realmente quería traerle paz a su alma. Este hombre fue igual puesto a disposición de las autoridades, se le realizaron investigaciones,
y también análisis o estudios, y estas arrojaron que realmente sufría de esquizofrenia paranoide, por lo cual se le dejó en libertad, no se le tomó en cuenta con respecto a su declaración e incluso se le consideró, y cito, un demente. Por último, en el año 2005, es decir, 15 años después de ocurrido este caso, para las leyes argentinas el crimen había simplemente prescrito por la falta de pruebas o de información nueva que ayudaran a esclarecer este crimen. Por lo cual, las personas y el porqué del actuar en contra de esta pequeñita de tan solo 9 años de edad hasta hoy no ha sido resuelto. Y con ello, el crimen en contra de Nahir Mustafa ha quedado en la completa impunidad. Y eso es todo por el caso de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Como siempre, si hubo algún dato o algún detalle importante que no haya yo mencionado durante toda esta información, lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios junto con su opinión con respecto a este caso en particular. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video, y también a que, si este les gustó, le den like y lo compartan para que más personas se enteren de esta historia. Les agradezco mucho por haber visto todo este video y nos vemos en uno próximo.